Policías de Oaxaca recibieron a AMLO con paro. Balacel en Nayarit, detuvieron al M3. ¿Usted a qué cártel pertenece? Y recuerda que estoy estrenando podcast. Encuentra el canal de YouTube El Caporal Podcast, así como en todas las plataformas de audio. Bienvenidos al Caporal del 20 de marzo. ¡Comenzamos! El presidente Andrés Manuel López Obrador inició ayer su gira de 3 días por Oaxaca y a unas horas antes de llegar a la entidad, esta bronca se traía a la policía estatal. Esto sucedió ayer viernes en la capital de Oaxaca. La policía del estado se declaró en paro laboral para exigir varias cosas, entre ellas un aumento salarial, la renuncia de altos mandos de la Secretaría de Seguridad Pública acusando malos tratos y presuntos actos de corrupción. En específico pidieron las renuncias del secretario de Seguridad Pública, Raúl Ernesto Salcedo Rosales, del subsecretario de Información y Desarrollo Institucional, Guillermo del Pozo García, y del comisionado Francisco Santiago José. De hecho, a quien vimos en el video hace unos segundos, a quien estaban echando del lugar, era precisamente a este comisionado. Y pues esta protesta la hicieron a unas horas de que arribe el presidente a la entidad, diciendo que si el gobierno estatal no los atendía, entonces que los atienda la federación. La protesta inició alrededor de las 5:30 de la madrugada, cuando se estaban preparando los elementos para el pase de lista. La manifestación incluyó el bloqueo de acceso a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública. De manera oficial, el secretario de Seguridad Estatal informó que la protesta fue por demandas de tinte administrativo, como por ejemplo el pago del bono alimenticio, y que ya estaban revisando las peticiones de los manifestantes para atenderlos. Y aseguró que este paro de labores no afectó a las labores cotidianas de seguridad. Pero durante las protestas hubo también otras consignas, como malos tratos por parte de los mandos y como los expuestos por esta policía. Por cierto, hasta este momento las negociaciones continúan. No hay negociación. Si en su momento se le hizo mediante oficio las peticiones y no fuimos escuchados, ahorita no hay. Solicitamos la renuncia en automático del secretario, del subsecretario del Pozo y del comisionado de la Policía Estatal. Jefe de Estado Mallorquín, de igual forma. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, compareció ayer ante la Cámara de Diputados como parte del proceso de desafuero que están realizando en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Durante su exposición, Santiago Nieto mostró esta lámina. Te la explico. Informó de las operaciones con las que sustenta la acusación de recursos de procedencia ilícita por parte del gobernador. Dijo que el gobernador recibió un crédito por 14.3 millones de pesos para comprar un departamento. Pero resulta que la SOFOM que le dio el crédito, pues recibió recursos de 2 empresas fachadas identificadas como parte de un grupo de 7 entidades mercantiles ligadas con el cártel de Sinaloa. Pero resulta que el depósito lo recibió la SOFOM. Ese depósito fue por 14.3 millones de pesos, el mismo monto que pidió el gobernador, y el depósito lo recibió el 17 de diciembre del 2013. Al día siguiente fue cuando Francisco García Cabeza de Vaca recibió la misma cantidad de dinero. Una de las coincidencias. También Santiago Nieto dijo que, por cierto, en la comparecencia fue muy cuidadoso de no vincular al gobernador con el grupo delictivo. Prácticamente habló en temas de la coincidencia y lo dijo textualmente, y lo voy a citar: las 2 empresas que enviaron dinero a la SOFOM han sido empresas que han sido utilizadas por el crimen organizado, más no señaló a Cabeza de Vaca.
parte de los cuidados, precisamente las declaraciones, como parte de la investigación en curso. También expuso otra posibilidad de financiamiento ilícito de Francisco García Cabeza de Vaca. Nuevamente te muestro la lámina. Aseguró que en diciembre del año 2019 la empresa T trasladó al gobernador 42.1 millones de pesos de origen posiblemente ilícito, por concepto del pago del departamento en Santa Fe. Bueno, ese mismo año la empresa recibió 44.8 millones de pesos de la empresa Avalúos, la cual tiene características de sociedad fachada, según Santiago Nieto, y pues ese mismo año Avalúos recibió 46.3 millones de pesos de 6 empresas fachadas vinculadas con el cártel de Sinaloa. Fechas, montos que coinciden, montos muy similares en estas dos operaciones, las que dio a conocer Santiago Nieto. En respuesta, el gobernador acusó a Santiago Nieto de haber vulnerado su presunción de inocencia, de exponer datos falsos y de hacer una persecución política. La realización de esta audiencia pública vulneró los derechos humanos a la presunción de inocencia y a la privacidad, debido a que se formularon especulaciones sin sustento y se difundió información imprecisa y descontextualizada sobre mi patrimonio y el de terceros. Me seguiré defendiendo ante esta arbitrariedad. El pasado miércoles te traje a este canal un video de un precandidato de Morena en Chiapas asesinado con su familia. Horas más tarde te platiqué de otro aspirante a un cargo público, también morenista, un alcalde, también morenista, secuestrado con todo y sus 2 escoltas de la Guardia Nacional, a quienes, por cierto, a los 3 los liberaron aproximadamente 6 horas después. Pero en el caso de los aspirantes a cargos públicos, pues la delincuencia sigue votando. La delincuencia sigue decidiendo por quién no vamos a poder votar. Hoy ha tocado en el estado de Oaxaca, en Santo Tomás Jaliesa, Oaxaca. Ivonne Gallegos, candidata del PAN a la alcaldía de Ocotlán de Morelos, también en Oaxaca, quien estás viendo en pantalla, fue atacada a tiros. Este hecho ocurrió cuando ella iba manejando su vehículo. Estás viendo en pantalla justo el lugar de la agresión. Ella iba acompañada de otra persona, quien también fue asesinada a tiros en el lugar. Este hecho, el asesinato de la candidata del PAN, ocurre 6 años después del asesinato de su esposo. Ves en pantalla justo el vehículo en el que ambas víctimas se trasladaban. A las 9:30 de la mañana de este sábado 20 de marzo, en el municipio de Compostela, en el estado de Nayarit, justo en la zona de Guayabitos, de hecho a unos metros de la zona turística, habitantes y paseantes fueron testigos del enfrentamiento entre un grupo armado contra el ejército. Mira, la gente corriendo, mira, güey, la playa, mira, la gente corriendo en la playa. La gente está corriendo. Uy, ¿cómo la descargan? ¡Tu madre! Bastante vuelta, amor. Espera que llegue la patrulla. Su madre. Catapún, señores, catapún. Estos no son cuetitos, no son cuetitos. ¿Sabes qué verga? Pero... De acuerdo con el gobernador de Nayarit, Antonio Echevarría, un grupo armado atacó al ejército esta mañana y los elementos federales lograron repeler la agresión.
Por la balacera fue cerrada la carretera federal 200, cuyo paso fue restablecido, fue reabierto minutos antes de la 1 de la tarde. Gracias a la grabación que realizó un elemento del ejército, grabación que te voy a mostrar a continuación, se supo que hay una persona detenida, identificada como Eric Joel, alias el M3, presunto sicario del cártel Jalisco Nueva Generación. Sin embargo, extraoficialmente se informó de la detención de otras 2 personas que portaban lanzagranadas y armas largas. Te comparto el video grabado por el soldado. Muchas gracias, por cierto, a los miembros de este canal por hacer posible este proyecto. Tú también puedes ser miembro del canal. Al lado del botón de suscribirte está el botón de únete. No olvides reventar el botón de like, suscribirte y veamos esta grabación hecha por un soldado. Siéntese, por favor. ¿Me puede dar su nombre? Eric Joel del Toro López. Alias. M3. ¿El M3? Sí. ¿Usted a qué cártel pertenece? Jalisco. ¿Usted qué es? Sicario. ¿Sicario? Sí. ¿Jefe de sicarios? ¿Jefe de plaza? Sicario. Tiene derecho a permanecer en silencio. Cualquier cosa que diga será usada en su contra, puede ser usada en su contra. Sí, somos personal del Ejército Mexicano. Lo vamos a poner ante las autoridades competentes. Le respetaremos su vida y